Muy buenas tardes, estimados y estimadas barristas, abogados del Foro Jurídico en general de Monterrey y de cualquier parte de la República que nos acompañen. Muy honrados el día de hoy, aquí en la Barra Mexicana Colegio de Abogados, capítulo Nuevo León. Su servidor Juan Isidoro Luna, tengo el honor y la responsabilidad de ser el presidente del capítulo. Aquí estoy en este panel con el maestro Jorge Gaxiola, que en un momento más, Marcelo González, nuestro coordinador de la Comisión Anticorrupción, nos hará favor de presentar y moderar este evento. Agradecerles a todos su presencia, agradecerles especialmente también el acompañamiento de Marcela Gómez Schutz, Verónica Gómez Schutz, perdóname, Vero, consejera nacional, Jorge Sepúlveda igualmente de la Barra Nacional. Muchísimas gracias por acompañarnos y su siempre apoyo para nuestro capítulo. Recordarles a todos, por favor, que nos sigan en nuestras redes sociales para que estén al tanto de nuestros eventos. Lo comentamos reiteradamente, estamos muy agradecidos con el apoyo que nos han venido dando. Hemos impartido más de 140 eventos en lo que va de nuestra gestión, que empezó en marzo del año pasado, con más de 7,000 asistentes y 7 seminarios. No podríamos hacerlo sin el apoyo de los barristas, de todos ustedes, de las barristas y del público en general. Tenemos una cuenta en Facebook, tenemos LinkedIn, tenemos Twitter, Instagram y tenemos un canal de YouTube donde subimos las grabaciones de la gran mayoría de nuestros eventos, como es el del día de hoy. Invitarlos también, si no se han afiliado, si no son parte de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, por favor, inscríbanse en cualquiera de los 21 capítulos que hay en la República o en la sede nacional. Desde luego, si están aquí en Nuevo León, más que bienvenidos, por favor, pónganse en contacto con nosotros si tienen interés para formar parte de este prestigiado y querido colegio. Sin más, le cedo la palabra a Marcelo González, quien nos va a hacer el favor de moderar y presentar al maestro Gaxiola. Muchas gracias a todos. Bienvenidos. Buenas tardes, tengan todos ustedes. Me da muchísimo gusto recibirte, Jorge. Eres un abogado muy destacado, además un gran amigo, una persona que yo respeto y admiro mucho. Y aquí en el capítulo Nuevo León estamos a tus órdenes y a las órdenes de todos los abogados y no abogados. Voy a pasar rapidísimo a presentar a Jorge Gaxiola Moraila, que hoy nos va a dar la charla Letras y Revitalización del Estado Constitucional de Derecho. Bienvenido, Jorge. Y te presento rápidamente. Jorge es uno de los principales asesores legales para las instituciones financieras líderes en México, la Asociación Mexicana de Bancos y el Consejo Coordinador Empresarial. Ha participado en varias de las reformas legales más relevantes en asuntos constitucionales y comerciales en representación de sus clientes, incluyendo la ley FinTech, la reforma financiera, la ley de amparo y la nueva ley federal de competencia, entre otras. Ha actuado como asesor del gobierno federal en la constitucionalización de los derechos indígenas y el diseño e implementación de la ronda cero de la reforma energética. Y ha sido árbitro en disputas comerciales y asesor en quiebras comerciales. Jorge ha sido consultor en aspectos constitucionales y financieros durante litigios y ha coordinado equipos multidisciplinarios. Fue designado por el presidente de México como consejero de la Prodecon y ha sido consejero del Consejo Nacional de Bioética del 2010 al 2016. De forma consistente, Jorge ha sido altamente clasificado en guías internacionales tales como Chambers and Partners. Actualmente es presidente de la Comisión de Estado de Derecho del Consejo Coordinador Empresarial desde el 2021. Además, es socio fundador del despacho Gaxiola Calvo y es catedrático de la Escuela Libre de Derecho desde el 1987, misma escuela de la que fue rector de 2008 a 2010. Jorge, bienvenido. Es realmente un honor y un placer tenerte aquí con nosotros en el capítulo Nuevo León. Muchas gracias, Marcelo. Muchas gracias, Juan. Gracias a todos por su participación en este evento al que fui invitado por la Barra Mexicana de Abogados, capítulo Nuevo León. Gracias por su hospitalidad y por su atención. Estuve rebotando con Marcelo sobre posibles pláticas que pudieran darse y sobre temas que pudieran ser de interés del gremio, y la plática resultó ser muy estimulante.
Lo que me parece, después de haber escuchado a Marcelo, es que es buen momento para revisitar nuestro concepto de Estado de Derecho. Me parece que hace algunos años podíamos hablar del Estado de Derecho con la frente en alto y sin esperar muchas objeciones, pero de un tiempo acá hablas de Estado de Derecho y se genera algo así como un tufo de sospecha de una planeación neoliberal de las empresas y de los propietarios para, en el nombre rimbombante del Estado de Derecho, abusar de los demás y pretender una legitimación inmerecida. Creo que eso es muy delicado y creo que tenemos que defender al Estado de Derecho, no solamente con argumentos, sino sobre todo con energía vital. Por eso estamos hablando en esta charla de revitalización del concepto de Estado de Derecho. Y como se trata de una cuestión de importancia histórica y política, pero también se trata de una cuestión en la que la emoción, la experiencia histórica de los dramas que se han sufrido nutren nuestro compromiso con el Estado de Derecho, he procurado hacer algo así como una ensalada donde las letras nos conectan con la importancia de esta agenda de Estado de Derecho. Creo que la presentación se puede ver sin problema, ¿es correcto? ¿Sí se ve por ahí, Marcelo? Así es, Jorge, se puede ver. Perfecto. Vamos a hacer un poco más grande. Está organizado en 5 partes. En 5 partes que no quieren ser una sinfonía, que es una cosa muy compleja y muy importante, y menos un concierto, que es un evento protagónico. Más bien quiere ser un divertimento. Quiere ser un abordaje del tema que sea, espero yo, agradable, atractivo, y que no tenga mayores pretensiones que el de lograr un momento de convivencia y de compartir lecturas que considero muy valiosas con todos ustedes. Dice el poeta Emily Dickinson, el agua la enseña la sed, la tierra los mares pesados. No valoras el agua hasta que tuviste sed. No valoras la tierra hasta que no estuviste naufragando en los mares pesados. Por eso quiero tratar el tema y dejar 5 ideas en la mente de ustedes. Espero lograrlo en el camino de esta charla. Lo primero es que el concepto liberal de Estado de Derecho está en crisis y que, por tanto, como no podemos desecharla, no debemos desechar este concepto. Tenemos que reconstituirlo desde fuera, desde la cultura, desde el compromiso y la resistencia. Necesitamos devolverle vitalidad. Por eso se habla de una revitalización. No se habla aquí de un análisis conceptual, analítico. Más bien es de devolverle vitalidad. La resistencia y su reforma toman fuerza desde la vivencia, es decir, la resistencia contra los ataques al Estado de Derecho y la reforma al Estado de Derecho, que necesita cambios, necesitan tomar fuerza desde la vivencia, desde la emoción. Hay nuevos retos y hay una tradición muy rica de muchos siglos que nos dan información desde el dolor, la empatía y el pensamiento. Estoy convencido de que tenemos que volver al pasado para nutrirnos de estas experiencias y podernos proyectar hacia futuro. En ese sentido, en el número 4, les presento la tesis de que la memoria se presenta no como una cuestión de erudición o de lucimiento, sino como un imperativo. Es necesario recordar por qué se inventó el Estado de Derecho, por qué este constructo, este artificio del Estado de Derecho. ¿Por qué? No es una simple casualidad. Y como no podemos viajar al pasado, sí podemos usar las letras como vehículos de la memoria y la empatía. También las letras como placer a compartir, a pesar de lo que pueda pensar el director general de publicaciones y material educativo de la SEP. ¿Cuáles serían los rasgos de este Estado constitucional de derecho reconstituido y revitalizado? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de esta necesidad de reconstituirlo o renovarlo, como se ve en el punto 2? Si logro transmitir estas ideas a lo largo de este divertimento, creo que la misión se habrá cumplido. Tema y variaciones, la memoria y el olvido.
Antes de las guerras mundiales, podíamos pensar así: prender fuego a las bibliotecas, y creo que tenemos sí se alcanza a leer completo, ¿verdad? Desviar el curso de los canales para inundar los sótanos de los museos, socavar los cimientos de las ciudades venerables. Solo tras haber destruido íntegramente todo lo que existe, podremos lanzarnos a construir de nuevo. Claro, estábamos al principio del siglo XX, insisto, antes de las guerras, y con un posicionamiento importante de esta visión cientificista o positivista, que lo que había hecho era destruir a los dioses, a las grandes ideas, a los valores, y pensaba que había tanto por construir que podía destruirse todo felizmente. Si vemos ese texto publicado en México en 2014 y publicado seguramente en Inglaterra unos años antes, quizás por 2010, la noción es similar. Chantal Mouffe, una importante profesora de la Universidad de Westminster, que estudió en Harvard y en Cornell, lo que dice es: necesitamos una política radical en términos de una deserción de las instituciones existentes. Necesitamos fomentar la autoorganización de la multitud. En una idea evocadora de la afirmación de Marx de que el capitalismo se cava a su propia fosa, ellos ven al desarrollo del capitalismo cognitivo como creador de las condiciones para la destitución de los capitalistas parasitarios. La multitud, subrayo, debería acelerar este proceso desligándose de todas las instituciones mediante las cuales los capitalistas tratan desesperadamente de mantenerla esclavizada. Destaco la cita de esta importante autora porque a veces pensamos que los movimientos populistas y los grupos sociales que han reivindicado su hegemonía a través de elecciones a veces inexplicables, no están solos en el terreno académico. Esta visión de destruir con la ilusión de tener algo nuevo, claro, con inspiración marxista desde luego en el caso de Chantal Mouffe, tiene su base académica y Chantal Mouffe es una de las expositoras importantes. La tesis es que la política es la lucha de la memoria contra el olvido. Y mi tesis es que en esta posición de Chantal Mouffe hay olvido. Hay olvido también en el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados cuando dice, refiriéndose a la ampliación de mandato de los consejeros de la Judicatura y del presidente de la Suprema Corte, el conservadurismo opta por el derecho, el liberador por la justicia, por la felicidad y por lo que es necesario. O sea, esto por encima del derecho, por supuesto. No nos pida que optemos por el derecho porque estaríamos sumándonos a ese derecho que no garantiza lo justo, que no garantiza la felicidad. En palabras bastante más sencillas, por no decir campechanas, tenemos un concepto fundamentalmente similar al de Chantal Mouffe. Y la respuesta que tuvo el diputado Mier en esa misma sesión de la Cámara de Diputados en México, recientemente, se la dio Porfirio Muñoz Ledo, que tiene memoria. Muñoz Ledo lo primero que hace, vean el primer párrafo por favor, es plantear el problema. La ampliación de mandatos, disciplina de partido o lealtad a la Constitución, como si eso fuera un dilema. Luego marca la gravedad de la situación. Lo que ocurre tiene dos visiones. Estamos llegando a una bifurcación en la historia. Es un momento de no retorno, o nos vamos de un lado o nos vamos del otro. O nos vamos hacia la democracia o nos vamos al autoritarismo. Porfirio Muñoz Ledo, diputado de Morena. El dilema de Europa en los años 30 del siglo pasado, y aquí tienen la presencia de la memoria a la que quiero enfatizar tanto. Es la sed la que nos enseña el valor del agua, dice la poeta. Aquí Muñoz Ledo dice, en los años 30 del siglo pasado, antes de la guerra, había un socialismo democrático y uno duro. ¿Qué pasó? La cercanía de los acontecimientos bélicos lo dividió en dos. De un lado el Frente Popular, democrático, y del otro el nacionalsocialismo, o sea, nazismo y fascismo. Es el momento que estamos viviendo en la historia de México.
Espero yo que Porfirio Muñoz Ledo exagere y dramatice con esta frase, pero lo que yo quiero recalcar es cómo acude a la memoria para evidenciar, para hacer palpable lo importante del momento y lo grave de lo que está en juego. El agua la enseña la sed. Un bien, si no contiene un mal superado, no es un bien real y vivo, dice Schiller en el siglo XVIII. ¿El Estado constitucional de derecho contiene un mal superado? ¿O es un concepto que aprendemos en la escuela y que aprendemos en nuestros círculos sociales a admirar sin saber muy bien por qué? Si el Estado constitucional de derecho contiene un mal superado, ¿cuál es ese mal superado? ¿Es imperativo recordarlo? Un bien, el Estado constitucional de derecho, si no contiene en sí un mal superado, no es un bien real y vivo. ¿Cuál es el mal superado del Estado constitucional de derecho? ¿Y cuál es la importancia de la memoria? Cuando personas como Primo Levi vivieron el encierro, el genocidio, la indignidad, la atrocidad de un campo de concentración, se dirige a nosotros, que vivimos seguros en casas caldeadas, que estamos en nuestra casa con comida caliente, rostros amigos, si me hacen el favor de ver el extremo lado derecho de la presentación, dice, tienes que recordar lo que pasó en los campos de concentración. Grábalo en tu corazón al estar en casa, al ir en la calle, al acostarte, al levantarte. Repíteselo a tus hijos. Y si no lo recuerdas, que vuestra casa se derrumbe, la enfermedad os imposibilite, vuestros descendientes os vuelvan el rostro. Lo que nos está diciendo Primo Levi en 1958 es, esto tiene que recordarse porque esto no debe de repetirse. Y lo que tenga que hacerse para no repetirse, valdrá la pena. Esto es un mal superado para que el Estado de Derecho, que respeta a las personas y que no admite campos de concentración, sea un bien real y vivo. En esta presentación voy a seguir muy de cerca al gran filósofo y ex juez italiano Luigi Ferrajoli. Creo que hace aportaciones muy valiosas sobre el tema, pero lo primero que quiero destacar de él es cómo se conecta con el pasado para justificar al Estado de Derecho. Dice Ferrajoli, perdida la memoria de los nunca más, de eso que nunca debe repetirse, que no es tolerable, de lo inaceptable, opuestos a los horrores del pasado y desplazadas las constituciones del horizonte de la política, se han desarrollado en los diversos planos múltiples procesos de constituyentes del constitucionalismo, del Estado de Derecho. Desplazadas las constituciones del horizonte de la política, y les pediría a ustedes, por favor, que reflexionen la lectura positivista de las constituciones. Son constituciones desplazadas del horizonte de la política y desplazadas de la memoria de los nunca más. Parece que se hubieran congelado en un laboratorio las constituciones y las estudiáramos como objetos fríos y no como resultados de procesos históricos que tienen mucho que lograr, tienen mucho que evitar. A eso se refiere Ferrajoli con el nunca más. Para Ferrajoli, la Constitución y los estados de derecho son un remedio artificial para aquello que nunca más debe repetirse. Sobre el tema de la memoria me pareció muy interesante compartir con ustedes el análisis que hace Alexievich, Premio Nobel de Literatura, recientemente en esta obra polifónica, El fin del Homo Soviéticus. Me parece que motiva una reflexión profunda. Se dedicó a entrevistar a las personas porque Alexievich, gran escritora, es periodista. Y les pregunta, ¿qué es para ti la libertad? Les pregunta a las personas en Rusia después de la caída del régimen soviético. Y las respuestas son distintas según se le pregunta a los padres o a los hijos. Los que vivieron la Rusia soviética y los que han vivido después de su desaparición. ¿Qué dicen las personas que vivieron
el régimen soviético cuando les pregunta a Alexievich qué es la libertad? Contestan, la libertad es la ausencia de miedo. Los 3 días de agosto que conseguimos sofocar el golpe militar, eso es libertad. Elegir entre 100 marcas de salchichón en una tienda no es ser más libre que estar obligado a elegir entre 10. No me importa si son 10 o 100. La libertad es la ausencia del miedo, sofocar el golpe militar. Es no haber conocido jamás las palizas, aunque no viviéramos lo suficiente para ver una generación de rusos que no las conozca, porque los rusos no comprenden la libertad. Necesitan del cosaco y del látigo. Estas son las personas que recuerdan con dolor el nunca más del régimen soviético. ¿Qué dicen los hijos de esas personas que no vivieron el régimen soviético, nacieron después de 1990? La libertad es el amor y la libertad interior es un valor absoluto. La libertad para ellos es no temer los propios deseos y tener mucho dinero, porque quien tiene los bolsillos llenos puede conseguir todo lo que se le antoje. La libertad, en fin, es llevar una vida en la que no tenga que preocuparse por la libertad. Libertad es normalidad. Como ustedes podrán ver, la pregunta que les hago aquí es, ¿quién es un mejor defensor del Estado de Derecho? Para los padres, que la libertad es la ausencia de miedo, o los hijos, que la libertad es el amor y la libertad interior como un valor absoluto. Por supuesto que no deseo que ninguno de nosotros vivamos los horrores de las dictaduras como la stalinista, pero haríamos bien en recordarlas. Todorov, que se ha convertido en un experto en narrar los horrores del totalitarismo, ya murió hace 2 años aproximadamente, vivió en París, pero creció en Sofía durante la dictadura dentro del ámbito de influencia también soviética. Y lo que decía es que cuando viajaba de París a Sofía se daba cuenta del valor de lo relativo y lo absoluto. Lo relativo porque él, que vivió en Francia, no podía ignorar, ya que no todo debió ocurrir en todas partes como en su país de origen. O sea, los países son distintos, las costumbres son distintas, las experiencias son distintas. Quizás esto nos lleva a cierto relativismo. Lo absoluto también porque el régimen totalitario en el que creció podía servirle en cualquier circunstancia de unidad, de medida del mal. Este es un concepto de mal absoluto. De ahí sin duda la adversión de Todorov simultánea en la práctica del juicio moral hacia estos 2 hermanos enemigos que son el relativismo, todo es igual, como los rusos posteriores al periodo soviético, y el maniqueísmo del blanco o negro, como el régimen soviético. La memoria de los horrores del totalitarismo en Sofía, en Bulgaria, fue lo que produjo que Todorov generara en Francia una de las teorías más potentes en contra de los totalitarismos en el siglo XXI. Este es el siglo XX, Hannah Arendt. Y es lo mismo. Cuidado con la no empatía, cuidado con enfriar las constituciones, cuidado con separarlas de su origen histórico y de sus causas históricas, y cuidado con la posverdad. El objeto ideal de la dominación totalitaria, ¿a quién se dirige la dominación totalitaria? No es al nazi convencido o al comunista convencido, sino a las personas para las que ya no existe distinción entre hecho y ficción. Es decir, la realidad de la experiencia y la distinción entre lo verdadero y lo falso, es decir, las normas de pensamiento. Hay posverdad, no hay distinción entre falso y verdadero, y no hay empatía, es decir, no hay realidad de la experiencia. Hannah Arendt, ustedes saben, brutalmente expulsada por los nazis, exalumna de Heidegger, que se refugió finalmente en la Universidad de Nueva York. Después de esta introducción que hemos llamado un poco juguetonamente obertura, les propongo un scherzo isabelino. Scherzo, como ustedes saben, significa juego. Juego isabelino. Tenemos un contraste, y esto lo plantea Steven Pinker, profesor, neurólogo
neuropsicólogo de la Universidad de Harvard. Dice, la sociedad tiene que la ciencia, lo mismo el progreso, para nuestros fines, el Estado constitucional de derecho, centrado en estas bases, y tiene que hacerlo en contra del pensamiento mágico, el tribalismo, la deferencia a la autoridad y culpar de todo a los enemigos. Y esto no es una alusión personal, esto es lo que dice Steven Pinker en 2018 en la Universidad de Harvard. Tenemos este contraste. Tenemos un contraste entre el liberalismo y una cosmovisión iliberal, que podríamos llamar también una cosmovisión populista. La preservación como enemigo, es decir, se trata de destruir. Y por eso entremés isabelino. El propio Shakespeare, a finales del siglo XVI, nos dice, nuestro orden es estar desordenados. Vamos adelante. Lo mismo que decía el principal anarquista ruso en el siglo XIX, Bakunin. La pasión por la destrucción es una pasión constructiva. O la crítica de Theodor Adorno al personaje wagneriano Wotan. El fin, lo que quiere partiendo de su propia situación social, es el hundimiento. Y no solamente el hundimiento de su propio grupo, sino ser posible el hundimiento de todo. La política como destrucción. Y en esta tensión entre liberalismo e iliberalismo, entre ilustración y tribalismo, entre olvido y destrucción, los abogados salimos sobrando. En este entremés isabelino es pertinente la cita de Shakespeare, lo primero que haremos será matar a todos los abogados. ¿Shakespeare realmente pensaba esto? ¿Había que matar a los abogados? Sí, lo escribió. Lo que pasa es que lo escribió no en boca propia, sino lo escribió en boca de este señor que ven aquí, que se llama Jack Cade, también conocido como John Cade, que protagonizó en la historia de Inglaterra en 1450 una rebelión célebre que fue motivada por los York para derrotar a los Lancaster y que fue derrotada por los Lancaster. Fue un verdadero fracaso. Se levantaron, tomaron Londres, mataron un mundo de gente, luego los decapitaron a prácticamente todos, por supuesto a Jack Cade al final del día, y fue un momento de efervescencia popular que terminó en un verdadero desastre. Y Shakespeare no era nada fanático de los levantamientos populares. Entonces, cuando narra el discurso de Jack Cade y de Dick, el carnicero, para levantar al populacho y hacerlo tomar el poder derrocando a Enrique VI, los caricaturiza y les da una situación absurda. El problema es que la situación absurda no hemos logrado erradicarla todavía del mundo. Esto se parece al populismo del siglo XXI. Fíjense, Dick sabe hacer contratos y escribir documentos, o sea, era un abogado, pues. Cade contesta, largo con él, cuélguenlo, con la pluma y el tintero alrededor del cuello. A estos esclavos con traje de seda, o sea, nosotros los abogados, no los escucho. Es con ustedes, buenas gentes, pueblo bueno, que hablo, sobre quien espero reinar en Inglaterra. Claro que Shakespeare escribió esto, pero esto lo escribió como una burla a un personaje que pensaba que podía ser rey de Inglaterra porque había sido manipulado por un noble, por el duque de York. De aquí se antoja hacer un contraste que me parece que es interesante entre populismos medievales, populismo de Cade en las palabras de Shakespeare y populismos del siglo XX. Regresemos otra vez con Adorno. Dice, no deberíamos subestimar estos movimientos, se refiere a los movimientos totalitarios, por su ínfimo nivel intelectual ni por su falta de teorización. Sería una enorme falta de visión política pensar por eso que no van a tener éxito. Lo característico de estos movimientos es más bien una extraordinaria perfección de los medios, y concretamente en primer lugar de los medios propagandísticos en el sentido más amplio, combinada con una ceguera, con una obscuridad impenetrable de los fines que persiguen. Por supuesto que la chusma que está aquí
asesinando a este abogado y tienen colgado a este otro aquí atrás, como lo pueden ver. Pensaban que iban a tomar el reino de Inglaterra y que iban a hacer justicia y al fin iban a estar en una posición de poder, pero realmente lo que estaban siendo era instrumento de un noble, York, para derrocar a otro, Lancaster, obscuridad impenetrable de los fines que persiguen. ¿Cómo ve Shakespeare las clientelas? Dice Kate, sean valientes. Entonces, pues su capitán lo es. El capitán es valiente. Y promete reformas. Podría decir transformaciones. En Inglaterra se conseguirán 7 panes de medio penique por un penique. El jarro de 3 medidas tendrá 10 y será felonía beber poca cerveza. Todo el reino será en común. No habrá dinero, todos comerán y beberán a mis expensas. Y a todos vestiré con una librea sola, para que se entiendan hermanos y me adoren como su Señor. Si queremos prosperar y hacer el bien, abre las galeras y libera a los presos. Y esto, por supuesto, que es popular. Este libro, lo que no quise decir de Sándor Márai, no quiso publicarlo, porque tenía vergüenza de no haber resistido con suficiente energía la dictadura soviética sobre Hungría. Tenía vergüenza de que Hungría no hubiera sido capaz de resistir esto y que él no hubiera podido hacer nada para resistir esto. Entonces se publicó póstumamente y es un libro doloroso. Y aquí se queja. Dice, es que llegaron los soviéticos a Hungría y el problema es que mucha gente obtuvo un provecho con este sistema dictatorial, con esa tiranía. Y fíjense lo que dice, es verdaderamente revelador. El capataz poco dotado o poco trabajador pensó que era momento de aceptar un jugoso contrato para construir un aeropuerto sin las trabas de una licitación. Les prometo que está transcrito en sus términos, es textual. El médico, que no tenía pacientes porque su preparación no era buena, encontró pronto la manera de que lo hicieran director de un hospital. El abogado ya tenía pleitos y ya lo contrataban para la aplicación de las leyes antijudías. El escritor, igual que el actor mediocre o sin talento, consideró que por fin había llegado el momento de usurpar el éxito y los aplausos. Claro, ¿cómo no iban a estar contentos con estas ofertas si estaban teniendo estos resultados? Y luego el problema de la educación, de la cultura, de la ciencia. Dice el carnicero, sabe hacer contratos y escribir documentos, hay que colgarlo. Los que aman el pueblo vengan conmigo, demuestra que son hombres, es por la libertad. No dejaremos ni un señor ni un caballero. Perdonaremos solo a los que usan zapatos claveteados, pues son hombres honestos y están de nuestro lado. Y le critican al abogado. Has corrompido como traidor a la juventud del reino, erigiendo una escuela primaria. Y mientras nuestros antepasados no tenían más libros que una muesca de madera, has hecho que se usara la imprenta. Ese fue motivo para decapitarlo. Simon Leys, que fue agregado cultural en Pekín durante muchos años, de Francia, narra exactamente lo mismo en la Revolución Cultural China en la primera mitad del siglo XX. Había una aversión innata contra las gentes que pensaban demasiado. Y en la campaña de las 100 flores se puso la picota a la élite cultural china. La Revolución Cultural señaló el punto culminante de la guerra de Mao contra la inteligencia. Se atestaron golpes salvajes a todos los intelectuales dentro y fuera del partido y se suspendió prácticamente toda educación durante 10 años, lo que produjo una generación de iletrados. Claro, todo esto en nombre de la justicia, del pueblo, de la grandeza del pueblo chino, de su líder, por supuesto, y del imperativo moral, según Mao, de convertir al comunismo en un régimen mundial. Murieron cientos de millones de chinos en el proceso. El otro efecto que nos muestra Shakespeare en Enrique VI es la centralización. Una centralización absoluta. Y una centralización que elimina el poder legislativo. Te digo, Kate, el costurero quiere vestir al mundo y cambiarlo, le quiere poner una tela nueva. Es solo que las leyes de Inglaterra salgan de tu boca. O sea, olvídate del parlamento que ya existía. Las leyes iban a hacer lo que dijera
Keith, sin cambiarle una sola coma. Keith, lo he pensado, así será a largo. Quemen todos los registros del reino. Mi boca será el Parlamento de Inglaterra. Es el uso de la ley como elemento de dominación dictatorial. Piero Calamandrei, que resistió el sistema fascista con gallardía y que luego fue redactor de la Constitución de 1978 en Italia, dice: el sistema fascista se sustentó por una parte encima de las leyes y por otra encima de la infracción de las leyes. Por lo tanto, la legalidad, igual que las leyes, fueron aprovechadas como instrumentos políticos del gobierno. Mi boca será el Parlamento de Inglaterra. Una cosa parecida sucedió durante el régimen nazi. Aquí en este libro de Bergottini hace una paráfrasis, una explicación sintetizada de la teoría de Schmitt, que sirvió de base al régimen nazi. Y lo que quiero destacar es, hay una relación tripartita donde la superioridad del movimiento sobre la base comunitaria, que es el pueblo, el folk, sobre el aparato organizativo, que son las instituciones. El movimiento está arriba del pueblo y arriba de las instituciones. Schmitt realmente afirmaba la equiparación, pero en realidad presuponía una supraordenación jerárquica del movimiento a la comunidad y al aparato. La afirmación de la supremacía del movimiento constituía a su vez la premisa de la afirmación de la supremacía del sujeto, o sea, el líder, puesto como guía del movimiento mismo, el Führer, respecto al cual toda la base social aparecía como séquito indiferenciado. Aquí lo que tenemos es un sistema construido sobre el culto a la personalidad de un individuo que representa a un movimiento que está por encima de las instituciones. ¿Qué pasa? Bueno, pues después de la Segunda Guerra Mundial hay un movimiento poderosísimo para consolidar los derechos humanos, para producir estados de derecho, para evitar la repetición de la guerra, la repetición de las tiranías. Y ya para 1989 había sido derribado el muro de Berlín, para 1990 había caído la Unión Soviética, y bueno, es lo que Rodolfo Vázquez llama los felices 90. Una expansión de la democracia en el mundo, se positivizan los derechos humanos, se tiende hacia una justicia de carácter cosmopolita o global, y hay una globalización de las relaciones sociales y comerciales. Y eso produjo un gran optimismo, y parecía que estas épocas habían sido superadas. Pero posteriormente vino una crisis de la globalización, con varios argumentos. La primera es que la globalización no es nueva, ni es mundial, ni es inevitable. Y creo que tienen razón las tres cosas. La otra cosa es que el libre mercado, que nos iba a sacar de la desigualdad y de la pobreza, realmente lo que hacía era profundizar la desigualdad. Era un mito era un mito esta idea de que el mercado podía solucionar los problemas de la sociedad. Y esto produjo una retrotopía, es una expresión de Zygmunt Bauman, un regreso a las visiones nacionalistas y al colectivismo como situaciones ideales, como utopías, el pasado como utopía. Se rompe el mito neoliberal del progreso y hay un peligro de obesidad mayoritaria en la democracia procedimental, institución suicida, o sea, las mayorías pueden volver a atentar y destruir, eliminar eventualmente a las minorías. Una crisis de soberanía y ciudadanía. Y esto lo menciono por aquello de la necesidad de revitalizar el Estado de Derecho. Si en los 90 parecía que todo estaba muy claro, no había otro camino que seguir, después de los 90 lo que encontramos es una crítica importante que tenemos que atender. No para descartar, creo yo, el Estado de Derecho, pero sí para rediseñarlo, para mejorarlo. Otros elementos de la desilusión cosmopolita. Las Torres Gemelas lo que mostraron es que el mundo no estaba bien. No todo el mundo estaba bien. Había
desigualdades, había opresión, había violencia, había bombardeos, había guerra. No podíamos vivir con este sueño de prosperidad y paz cuando la situación en Medio Oriente era tal. Y la reacción de Estados Unidos con el Acta Patriótica, que suprime derechos humanos, que parece una regresión, pues también constituye una desilusión importante. Luego, para acabarla de arruinar, viene el colapso financiero de 2008, que mostró que el sistema no era tan seguro y que los empresarios no eran tan honestos. Esto constituyó un desastre para muchas familias, al mismo tiempo con un enriquecimiento absurdo de líderes financieros que no tuvieron sanción alguna, de solución sobre el Estado de Derecho, de solución sobre los modelos liberales. Y luego, la discusión entre pluralismos contra cosmopolitismos, es decir, no buscar una visión global de justicia, de entendimiento, de derechos humanos, sino más bien defender, dentro de un modelo de pluralismo, los valores nacionales, igualándolos a cualquier otro tipo de consideración con pretensiones universalistas. Eso lo estamos viendo en la Hungría contemporánea, por ejemplo, y en alguna medida en Rusia, por supuesto en Bolivia y en Perú. Y es el rasgo que estamos viendo con este templo mayor multicolor construido en el zócalo de nuestra ciudad. No son los valores universales, por ejemplo, para no entrar en una discusión compleja, el de la dignidad, el de la igual dignidad de las personas, lo que cuenta, sino más bien los rasgos que hacen que mi cultura sea mía y sea propia y sea genuina, un poco al estilo del romanticismo alemán y posteriormente de los nacionalismos que resultaron ser criminales. Desigualdad, desigualdad. El mundo nunca ha sido tan rico, nunca hemos tenido tan poca pobreza, es demasiada, pero tan poca como ahora. Sin embargo, la desigualdad ha producido un desencanto democrático y ha producido populismos. Lo mismo piensa Ferrajoli. Dice, en el siglo XX nace el paradigma constitucional gracias al mal absoluto de las guerras mundiales, la amenaza nuclear, la crisis económica y ambiental. Pero también es el siglo de la crisis del paradigma constitucional. La omnipotencia de la política llevó al suicidio de la democracia, a las guerras mundiales. Y aquí pueden ver ustedes lo que él considera los procesos que deconstruyen el Estado de Derecho y que él atribuye, como vimos anteriormente, a esta pérdida de la memoria del nunca más. Quienes vivieron la Segunda Guerra Mundial, los que vivieron los campos de concentración, los que ya se murieron, no están para recordarnos que no debemos volver a eso. Y Ferrajoli dice con todas sus palabras, no debemos perder la memoria del nunca más, a pesar de estos procesos deconstituyentes que tenemos que controvertir, que tenemos que revertir. Resistencias a la sujeción del derecho, más globalización económica que política, predominio de mercados y autocracia electiva. La política está devaluada. Nadie quiere dedicarse a la política, nadie que tenga talento, muy poca gente, muy pocos héroes con talento quieren dedicarse a la política honestamente. La devaluación de la democracia, ¿quién cree en la democracia? Y también dice Ferrajoli que están invertidas la jerarquía democrática de los poderes. Son los políticos y no las fuerzas sociales los que están sobre los partidos. Los partidos, más que representar a la sociedad, son herramientas de políticos. Los gobiernos están sobre los parlamentos y no viceversa. Los poderes económicos sobre los gobiernos nacionales. Los poderes económicos globales sobre los gobiernos nacionales. Y el problema de la desigualdad. Bauman lo pone en términos muy claros y lo pone en un texto muy reciente. Quizás se publicó hace 5 o 6 años en Europa y 2 años en México. Se desmantelan la red de instituciones dedicadas a defender las víctimas creadas por una economía cada vez más desregulada y esto se une a una insensibilidad pública creciente y una desigualdad social descontrolada y la incapacidad de un número mayor de ciudadanos abandonados de pronto a sus propios recursos. Este
Este adagio pesante lo que quiere decir, por supuesto, no es dar un mensaje negativo ni derrotista, sino decir, hay razones para no estar tan contentos con el viejo modelo de Estado de Derecho y para, sin abandonar el modelo, pensar en cambios, en una revitalización. Y cuando se ve el lastre, el problema terrible de la pobreza, nos recuerda el gran Isaiah Berlin, que es la libertad para los que no pueden usarla. Si no tienes las condiciones adecuadas para usar la libertad, ¿cuál es el valor de la libertad? Que es lo mismo que decía Marx en el Manifiesto Comunista. Lo primero es lo primero, dice Isaiah Berlin, este profesor de la Universidad de Oxford. Como dijo un escritor radical ruso del siglo XIX, hay situaciones en que es mejor tener botas que la obra de Shakespeare. La libertad individual no es la primera necesidad de todo el mundo. Es una de las críticas al Estado liberal de derecho. Ha disminuido las desigualdades, ha generado mucho más riqueza, pero todavía hay niveles de pobreza intolerables para personas a las que no les puedes decir que cumplan la ley, ni que respeten el Estado del Derecho, ni que crean en la democracia, porque no les ha dado nada y más bien sienten que les ha quitado. Mo Yan ganó el Premio Nobel de Literatura recientemente y uno de los testimonios que nos deja para recordar es la época en que vivió hambre. Hambre salvaje, hambre que los hacía comer las hojas de los árboles y cuando se acababan las hojas de los árboles se comían las cortezas y luego roían los troncos. Cuando pienso en esto, creo que es inevitable recurrir a la obra de Juan Rulfo en México, que cuando nos narra la pobreza del México postrevolucionario llega a situaciones similares. Se muere la vaca, en el cuento famoso es que éramos tan pobres del llano en llamas, y como se muere la vaca, entonces la segunda hija tiene que prostituirse como la primera. La esperanza de que la segunda hija no fuera prostituta como la primera era la vaca, pero se la lleva al río y tiene ese destino inevitable, inaceptable. No podemos venderles a estas personas el Estado de Derecho. Y tiene razón, creo yo, bueno, con debido respeto, el gran Habermas, cuando dice, es que no basta que las normas sean jurídicas para tener legitimidad. La legitimidad del derecho viene de una fuente no jurídica. Y esto está claro, y desde luego estaba claro, por supuesto, para Kelsen, esta noción de norma fundante básica, esta norma que establece que las constituciones son obligatorias, era una norma externa al sistema. Los sistemas jurídicos se fundamentan externamente, no se autofundamentan. Por eso dice Habermas, bajo la premisa, dice, la reducción de normas jurídicas a mandatos de un legislador implica que el derecho se disuelve en la política. Y entonces el derecho se descompone en el concepto de lo político. Bajo esta premisa, la dominación política no puede entenderse como un poder legitimado jurídicamente, porque el derecho queda al servicio de la política. Lo que necesitamos es una fundamentación extrajurídica del derecho, y esa fundamentación es moral, y esa fundamentación requiere empatía a los casos desesperados de pobreza, por supuesto, y requiere memoria a los dramas de las tiranías y de las dictaduras. Parece pues que quedamos sin alternativas, como parece sugerirlo, bueno, no lo sugiere, lo dice contundentemente Bauman. Tenemos un modelo que vemos que falla, pero no tenemos un modelo alternativo. Entonces no es cierto lo que decía Marx, un fantasma recorre Europa, es el fantasma del comunismo. Bauman dice, un fantasma recorre Europa, es el fantasma de la ausencia de alternativas. ¿Será cierto? Y aquí tomo la expresión de Rodolfo Vázquez en su libro Teorías Contemporáneas de la Justicia, que hace un recorrido por las teorías de la justicia desde John Rawls hasta nuestra fecha, hasta 2020, y termina con su posición personal que él denomina, haciendo referencia a un terminajo musical, finale con brío, es decir, no nos rendimos, seguimos adelante con gallardía, con energía. Tenemos que recuperar la ilustración, pero tiene que ser una nueva ilustración, que es el concepto
de Steven Pinker, que ya les había mostrado yo anteriormente. Steven Pinker tiene la habilidad de hacer una defensa de la ilustración con información cuantitativa que está medida en plazos muy amplios. Entonces permite ver qué es lo que ha pasado con los modelos ilustrados en el mundo. Se las voy a pasar muy rápidamente. Este es el comportamiento de la pobreza de 1820 al 2020. Claro, están viendo ustedes aquí un número muy importante de pobres en situación inaceptable. No es para estar conformes, pero ven una caída franca de los índices de pobreza sostenida. El coronavirus ha afectado esto, pero si lo vemos en un periodo tan largo, la gráfica no cambiaría sustancialmente. Esta era la situación en México hasta 2015. No puse la de 2020 que acaba de sacar Coneval, porque no tiene, cuando menos la información que yo vi, una extensión tan amplia como de 90 para adelante. Aquí sí tenemos 25 años de disminución de índices de pobreza en México. Insisto, no es motivo de festejar, es un drama tener 18.57% de pobreza. El rezago educativo, por ejemplo, que es la línea verde, es una tragedia. Pero lo que se ve es que esto está disminuyendo consistentemente. Esa es la expectativa de vida en el mundo de 760 al 2020. Mortalidad infantil. Bueno, y Pinker presenta muchísimas más láminas que me parecía excesivo presentarles aquí. Pero sí nos hace ver algo importante y es acuérdense, una vez más es el tema de la memoria. Acuérdense cómo era el mundo antes. Acuérdense lo que hemos logrado. Dense cuenta cómo el modelo ilustrado, el modelo de racionalidad contra tribalismo, de verdad contra posverdad, de instituciones contra figuras carismáticas, funciona. Debe funcionar mejor, por eso habla Pinker de una nueva ilustración. Debe funcionar mejor, pero no descartemos algo que ha producido estos efectos. Regresamos a Ferrajoli. Dice, es que hemos hecho cosas importantes para evitar regresar al nunca más. Ha cambiado el derecho significativamente. Dice Ferrajoli, vean cómo ha cambiado estructuralmente el Estado constitucional de derecho, lentamente, un poco sin darnos cuenta, pero de manera paulatina los tratados de derechos humanos se supraordenan a los estados y a las constituciones rígidas. Se genera este bloque de regularidad constitucional, como lo ha denominado nuestra Suprema Corte, copiando un poco el modelo colombiano. Esto es un cambio fundamental y se atribuye al artículo 1 constitucional modificado en 2011, pero por más que lo lean por arriba y por abajo no van a encontrar esta supraordenación a la que se refiere Ferrajoli. Esto es resultado de un trabajo jurisprudencial, es resultado de un poder judicial que quiere insertar al derecho mexicano al parámetro de convencionalidad del sistema interamericano. Y me siento muy feliz de que lo hayan hecho, sobre todo en estos tiempos en que los derechos son cuestionados y las instituciones tienden a ser debilitadas, con un Congreso que está controlado no por el partido mayoritario, no por el movimiento mayoritario, sino por el líder, por el presidente de la República. Esto es muy importante, me parece. Ya ha mostrado resistencia en México a reformas tales como la consulta popular, que salió pero con cambios significativos, la revocación de mandato con cambios significativos, la reforma eléctrica que está todavía atorada, extinción de dominio, Guardia Nacional, seguridad pública, son todos esos temas que el Poder Judicial tiene actualmente en sus manos y tendrá que resolver con bloque de constitucionalidad, a pesar de que se ha resistido a hacerlo hasta ahora. Es momento de que lo haga y esperemos que lo haga bien. Límites a todos los poderes. La existencia de una norma no implica su validez, dice Ferrajoli. Una cosa es vigencia, existe la norma, y otra cosa es validez. Para que sea válida una norma tiene que ser acorde a la Constitución, tiene que ajustarse al control de la regularidad. Y esto opera a través del control difuso, que tampoco van a encontrar redactado en el artículo 1 constitucional y se va a encontrar claramente plasmado
en el varios 912, el caso Radilla, y en la 293 posteriormente, y luego viene establecido en el criterio judicial. Dice Ferrajoli, hay un cambio importante, y es que necesitamos coherencia, regularidad constitucional y plenitud, es decir, no debe haber ningún derecho social que no esté protegido por el derecho. El derecho ya no se convierte en algo que protege a los individuos del poder del Estado solamente, sino también en una herramienta para satisfacer los derechos sociales. El derecho constitucional, el Estado constitucional de derecho para Ferrajoli es un Estado constitucional social de derecho, donde el nunca más implica limitaciones a los estados y el deber ser implica obligaciones positivas de prestación. Eso distingue la democracia formal y la democracia sustancial para Ferrajoli. La democracia formal se hace contando votos y la democracia sustancial tiene que ver con lo que él llama la esfera de lo indecidible, es decir, derechos humanos que no están sujetos a negociaciones políticas y que deben de respetarse, no importa contra qué tamaño de mayoría. Eso tiene que sustraerse de los poderes legislativos y ejecutivos y tiene que protegerse judicialmente y, quiero destacar esto, por instituciones garantes de los derechos sociales que no son parte de los tres poderes, de los poderes democráticamente electos, sino que tienen que ser parte de garantías secundarias abstraídos del juego político. En nuestro caso serían las OCAS, los organismos constitucionales autónomos que tenemos amenazados, pero los tenemos funcionando y resistiendo. Un efecto de globalización. Y un efecto de globalización que quiere hacer vigentes los derechos humanos, no solamente respecto a los poderes públicos, sino también frente a los poderes privados, lo que se llama control horizontal de los derechos humanos. Normas nacionales e internacionales. Se tiene que restaurar la jerarquía democrática de los poderes. Dice Ferrajoli, el poder político no tiene que estar subordinado al poder económico y el poder político tiene que estar subordinado a la esfera de lo indecidible, es decir, a los derechos humanos. Separar los partidos del Estado. Garantía de representación. Los partidos no deben de ser una herramienta del Estado, sino una herramienta de la sociedad. Yo creo que este es un objetivo en el que México tiene que trabajar muchísimo. Separar las funciones de gobierno de las funciones de garantía. Es el tema de los organismos constitucionales autónomos que mencioné antes. El derecho es el único instrumento racional de pacificación de los conflictos y la única alternativa realista a la guerra y a la ley del más fuerte. Por supuesto, Ferrajoli no estaría de acuerdo con Keith, que decía hay que matar a todos los abogados. Más bien al contrario, lo que diría Ferrajoli es, si quieres no volver al nunca más, si quieres cumplir el deber ser, necesita la sociedad muchas herramientas, una de las cuales, fundamental, es el derecho entendido así, de esta manera sustancial. Y el derecho no existe en sí mismo. El derecho es una manera de actuar de la sociedad que requiere del actuar de los abogados para funcionar. Tenemos una enorme función en este proceso civilizatorio y una enorme responsabilidad también. En la coyuntura actual creo que tenemos que hacer énfasis en esto, en defender la supremacía constitucional. Estas controversias sobre ampliación de mandato y reforma eléctrica y reforma de hidrocarburos, que intentan modificar la Constitución a través de leyes secundarias, tienen que defenderse con todo y tiene que salir bien de la Suprema Corte. Tiene que ser un tema sencillo y claro. La Constitución no puede ser modificada por leyes secundarias, ni por memorandas presidenciales, ni por prácticas de ningún otro tipo. Creo que es una prioridad sobre la que tenemos que insistir muchísimo. Imperio de la ley y de la convencionalidad. Esta idea, incluyendo los tratados comerciales y los tratados para proteger la inversión. Esta idea de que puedes clausurar una obra y luego hacer un acuerdo y luego pues indemnizarlos, pero lo único que va a generar es una destrucción del Estado de Derecho y, por supuesto, un desaliento a la inversión. Laicidad activa.
Por supuesto que los estados no pueden predicar una religión ni imponerla, pero tampoco desentenderse, porque lo que sí tienen que hacer es permitirlas y permitir su florecimiento. A eso se refiere el concepto de laicidad activa, que está desarrollado por algunos autores de filosofía política y en México por una resolución de la Suprema Corte relacionada con transfusión de sangre a testigos de Jehová. El proyecto fue del ministro Cosío. Muy buen proyecto, por cierto. Derecho a la justicia imparcial, a la defensa y al debido proceso. Aquí necesitamos hacer una protección y una defensa del Poder Judicial verdaderamente a toda costa. Creo que las amenazas que he recibido en los últimos días son profundamente alarmantes y necesitamos que se establezca con solidez, con rigor y que mantenga su independencia. Libertades políticas, asociación y de expresión, equilibrio de poderes, horizontal y federalismo. Todo esto se está descomponiendo en nuestro país. Ojalá logremos insistir en defenderlo. Una fiscalía verdaderamente autónoma, la defensa del árbitro electoral, rendición de cuentas, legalidad, transparencia. ¿Vieron ustedes lo que pasó con la Auditoría Superior de Fiscalización, que fue un escándalo, que tuvo que callarse la boca después de mostrar irregularidades en el manejo de la cuenta pública de este gobierno? Corrieron al auditor de desempeño y tuvo que retractarse el auditor general. Un episodio verdaderamente preocupante y alarmante. Libre concurrencia y regulación como medio de rectoría del Estado. Aquí creo que es importante también insistir en que el Estado no debe ser el empresario que entre a hacer regulación de precios a través de subsidios a empresas con tendencias monopólicas. Creo que además de las grandes líneas de revitalización del Estado que nos propone Ferrajoli, en forma general, para el mundo, si me dejan exagerar un poco, en el caso de México deberíamos de pensar además en este tipo de objetivos como parte de una agenda para revitalizar el Estado de Derecho. El divertimento termina con un coral, lo cual es totalmente inusual en los divertimentos. Y es un llamado al trabajo conjunto, a cantar juntos, a trabajar juntos. Me limito a las itálicas, esta cita otra vez de Hannah Arendt. Dice: las libertades democráticas pueden basarse en la igualdad de todos, sin embargo, adquieren su significado y funcionan orgánicamente nada más ahí donde los ciudadanos pertenecen a grupos y son representados por estos, o donde forman una jerarquía social y política. Quiero destacar que Hannah Arendt aquí no está hablando del pueblo, de la sociedad, de la comunidad, del movimiento. Aquí Hannah Arendt está hablando de partidos políticos, está hablando de barras, está hablando de colegios, está hablando de centros de pensamiento, está hablando de medios de comunicación, está hablando de universidades. Lo que dice es, si queremos resistir a un gobierno totalitario, a una amenaza a las libertades democráticas, la ciudadanía, la sociedad tiene que actuar institucionalmente, dice Hannah Arendt, orgánicamente, a través de grupos. Parte de la estrategia populista es el desacreditamiento de todas las instancias de intermediación. Desacredita a los partidos, desacredita a las universidades, desacredita a los medios de comunicación y pretende hacer una comunicación directa entre el líder y el pueblo, definido como todos los que están del lado del líder. Hannah Arendt dice, cuidado con eso, lo que necesitamos son personas defendiendo el Estado de Derecho, pero en instituciones organizadas. Y personas dedicadas a eso. Piero Calamandrei nos da una gran esperanza cuando narra lo que pasó en Italia durante el fascismo de Mussolini. Y dice, durante el triunfo carnavalesco de la Italia fascista, fíjense qué belleza, la Italia sin adjetivos seguía trabajando en silencio. Un pueblo de 40 millones con la historia y la experiencia, o sea, la memoria, del pueblo italiano, encierra en sí mismo fuerzas morales e intelectuales que superan toda dictadura. Escritores, científicos, juristas, artistas, paciente multitud de obreros y campesinos, que aún bajo la opresión quedaron fieles a la tradición, la memoria, y como las células profundas que debajo de la llaga todavía abierta ya se disponen a sanar la fractura, siguen trabajando para que no se quiebre la continuidad ideal
entre el pasado y el futuro de la nación. Abandonar los esfuerzos de un siglo es traicionar a aquellos que vivieron antes que nosotros y a las generaciones venideras, dice el gran Tony Judd. De esta manera y a través de un divertimento organizado bajo una estructura aparentemente musical, lo que he tratado de decirles es muy sencillo. Hay una crisis del Estado liberal de derecho. Es necesario reconstituirlo, no prescindir de él, reconstituirlo desde fuera, desde la cultura, con compromiso y resistencia, devolverle vitalidad. Y esta resistencia y su reforma toman fuerza desde la vivencia. Se necesita recordar el dolor, saber que nos impone un compromiso. Se necesita actuar con empatía, no tolerar la pobreza en los niveles que tenemos, no tolerar la opresión. Y se requiere pensamiento, se requiere pensamiento. La solución tiene que ser una solución ilustrada, no una solución tribal. Esto hace que la memoria sea un imperativo y las letras, como he procurado mostrar, pueden ser vehículos de la memoria y la empatía. De todos modos, para mí ha sido un placer compartirlo con ustedes y proponerles estos rasgos del Estado Constitucional de Derecho reconstituido al estilo de Ferrajoli y traído a la coyuntura mexicana con una de las láminas que acabo de presentar. Les agradezco muchísimo su atención, la oportunidad de haber participado con la barra de abogados de Nuevo León, muy particularmente a Juan, especialmente al gran Marcelo, a quien debo buena parte de estas reflexiones. Se lo agradezco mucho, Marcelo, y a todos ustedes por su atención. Mil gracias. Gracias a ti, querido Jorge. Para mí realmente es un placer escucharte. Una plática, una reflexión profunda que no es común que se dé en los coloquios, charlas, eventos que tenemos en la actualidad. Y siguiendo el hilo de lo que dices, recordé cuando mencionas que que debe de persistir la memoria, no debemos de perder la memoria, los pueblos no deben de estar desmemoriados, etc. Hay un libro de un escritor mexicano, buenísimo, por cierto, Salvador Elizondo. Ese libro se llama Faraguf. Y hay una frase muy particular que creo que viene a colación con este asunto de la memoria que has referido. Dice, el olvido es más tenaz que la memoria. Sí. Entonces, yo estoy un poco asustado o reflexiono mucho sobre cuál es el futuro de nuestro país. Veo que hay un debilitamiento del Estado constitucional de derecho a través de la cultura. Esa es una percepción, quizás yo estoy equivocado. Uno abre los diarios, abre los periódicos y lee ve editoriales muy dañinas, con ideologías muy dañinas, con editorialistas, no digo que periódicos de todos y cada uno, muy dañinos. Vemos que hay los medios de comunicación en general están difundiendo ideas dañinas. Entonces, vivimos en una época de posverdad, de relativismo, de no pasa nada. ¿Tenemos remedio? Ya lo decía Vasconcelos hace 100 años en el libro La Tormenta y empieza muy, muy desencantado diciendo que los pueblos no se apasionan por la verdad y que ante eso pues no hay nada que hacer. Y ya sin tanto rollo como coloquialmente dicen, Jorge, ¿México tiene remedio? ¿Tenemos remedio nosotros como sociedad? O sea, ante tanto relativismo, posverdad y falta de memoria. Pues si los abogados pensamos que no tiene remedio, no tiene remedio. Por eso pensamos que sí tiene remedio. Claro, sí. Pero creo que es buena oportunidad para escuchar la participación de los demás, porque creo que tu pregunta es muy importante, muy provocativa, y si tienen tiempo creo que podamos escucharlos. Compañeros, si tienen alguna pregunta, algún comentario, estamos aquí a sus órdenes. Pero sí es un poco desalentador, y es raro que lo diga un abogado. Yo soy abogado de formación, como ya se habrán dado cuenta, pero sí vivimos como tiempos muy convulsos, tiempos de mucha polarización, una revolución cultural muy intensa. Hay una cierta afinidad o es muy atractivo saltarse el Estado de Derecho. Lo vemos en el discurso actual, que para la gente sigue siendo muy atractivo ese discurso. El discurso de vamos a saltarnos la ley, vamos a, etcétera, etcétera.
Y eso es lo verdaderamente preocupante. Hay mucha afinidad hacia saltarse las reglas y hacia los líderes muy reaccionarios, muy totalitarios. Creo que esa es mi percepción y ya lo veníamos pues desde Vasconcelos, que fue un libro que yo leí hace muchos años y fue escrito hace casi 100 años. Luego más recientemente, bueno, en los 70s, uno cuando lee los libros de Luis Espota, de la costumbre del poder, que son novelas políticas mexicanas, vemos que son novelas, Jorge, que están hechas que no tienen vigencia. Entonces vemos que hay como una falta de memoria o hay una falta como de entendimiento de las situaciones, no hay lecciones. Creo que ese es o sea, no tomamos la lección de lo que pasa en el mundo y siempre caemos en el mismo bache. ¿Tú consideras eso? Yo creo que nos falta muchísimo por construir y que tenemos un Estado de Derecho deficitario, por decirlo menos. Estoy de acuerdo contigo, pero eso no quiere decir que no se haya construido nada. Por supuesto, no quiero decir eso, no. Este, Waldenberg ha sido muy insistente, creo que tiene razón, en decir, oigan, fíjense lo que estuvimos peleando los líderes estudiantiles del 68. Y lo que estuvimos peleando, pues, se logró. La derogación del delito de disolución social, liberación de presos políticos, libertad de expresión, no represión a movimientos estudiantiles. Y no estaba en la agenda, pero luego surgió en la agenda, democracia. Dejemos de ser el país de un solo partido que gana todas las gubernaturas, todas las presidencias municipales, todas las diputaciones, todas las presidencias. Necesitamos competencia, necesitamos un árbitro electoral neutral, ciudadano, profesional, capacitado, tecnológicamente potente. Tenemos un organismo protector de los datos personales y del acceso a la información pública, que ha sido una herramienta fundamental para que la sociedad contribuya a atacar la corrupción o a limitarla o a reducir su impunidad. Tenemos un poder judicial más independiente que nunca. Bueno, quizás no. Yo creo que tenemos un poder judicial menos independiente que en los sexenios anteriores, recientes, pero más independiente de lo que era en la época de Luis Espota y de José Vasconcelos, por supuesto, y del movimiento de 68, sin lugar a dudas. Un poder judicial que tiene criterios de convencionalidad interamericanos y globales. Es un poder judicial que está inserto en una cultura global que no va a poder cambiar un gobierno nacional. Por supuesto que yo no estoy tratando de decirles vámonos a descansar porque la tarea está hecha. Todo lo contrario, hay muchísima tarea por hacer, pero creo que parte de lo que hay que recordar es lo que hemos sido capaces de construir. Los índices de analfabetismo en tiempos de la revolución eran cercanos al 90% y los de pobreza eran superiores al 80%. Ahorita tenemos una pobreza inaceptable y un analfabetismo funcional grave, pero incomparable con el problema que teníamos a principio de siglo. Lo que quiero decir es, sí somos capaces de construir sólido. Nos falta terminar la obra, nos falta mucho por terminar la obra, pero somos capaces de construir. Y no podemos pensar, creo yo, que el proceso de construcción de instituciones es unidireccional, o sea, siempre hacia mejor. Yo creo que es lógico que los procesos históricos vistos en términos amplios tengan pasos hacia adelante y pasos hacia atrás, que tengan avances y retrocesos y que lo que importa es el resultado final. Es decir, a pesar de los retrocesos, tenemos que ser un país mejor cada vez. Yo creo que en este momento el mundo en general tiene esta amenaza populista, nacionalista, furibunda. Lo hemos visto con el Brexit, por ejemplo, para hablar de un país desarrollado. En la no reestructura de la deuda, era checa, si no me equivoco, ya no me acuerdo dónde, que también hubo un referéndum en contra y se armó un verdadero relajo a principios de siglo. Sí creo que tenemos un tiempo complicado y yo creo que tenemos un tiempo de regresión, pero el tiempo de progreso tiene que ser mayor y más sostenido, y estas regresiones yo creo que nos tienen que ayudar a pensar, decir, hemos hecho cosas, pero no hemos hecho las suficientes. Y estas regresiones nos tienen que generar esa reflexión. Yo creo que en México
el mensaje de lo que está sucediendo sí nos ha hecho voltear la cara y ver la cantidad de pobres a los que no les estamos dando ni siquiera la esperanza de salir a la pobreza todavía. Y cómo tenemos que ser mucho más radicales al respecto, que yo creo que no lo estamos siendo, pero yo creo que hay una conciencia mayor de este problema y del riesgo de un país poco preparado y enojado que tenemos. Claro. Entonces yo sí quisiera transmitir una visión con este aspecto positivo. O sea, hemos construido herramientas, las tenemos, están pasando por una crisis importante, mejorémoslas y apostemos a que en el futuro esto tiene que ser mejor. Y me temo que tiene que ser mejor, entre otras cosas, por nosotros los abogados y por nosotros las barras y las escuelas de derecho. Si en los 90s felices los retos de los países estaban en manos de los economistas y los financieros, en este momento histórico del mundo creo que los grandes retos están en manos de los juristas y de los políticos. De los políticos, por supuesto, sí, estoy pensando en políticos comprometidos con el bien común, no estoy pensando en escaladores de posiciones de poder, ¿no? Entonces yo sí quisiera transmitir este mensaje de tenemos un mal tiempo, aprendamos de él porque tenemos que hacer muchas cosas buenas todavía, como las hemos hecho en el pasado, o mejor, hagámosla mejor. Lo que comentabas en tu exposición brillantísima sobre esa terrible desigualdad, cómo se han mejorado los índices de pobreza y muchos otros a nivel global, general, pero sin embargo la brecha de desigualdad existe cada vez más. Comentabas en una de las láminas, la verdad, pone a reflexionar el hecho de decir, ¿cómo le pides tú a un miserable, que esa es la palabra en realidad, que haga preservar o cumplir las normas del Estado de Derecho y no tiene ni manera ni siquiera para arrimarse un pan a la mesa? Y eso, la verdad, es una reflexión terrible. Y yo pensaba también en otra parte, en lo que comentaba sobre la memoria y sobre el olvido, también lo terrible que es, con tanta información que tenemos ahora, con todos estos héroes cuasi anónimos como Snowden y demás, que se dedican a liberar cantidades impresionantes de información, vía documentales, vía liberación de archivos, y los mismos procesos de secrecía que han transcurrido en casos como el de Kennedy y otros. Decir, bueno, esa memoria que tengo, ¿qué tan válida es? Porque está sustentada y basada en hechos que no fueron completamente, no digo ciertos porque sucedieron, sino cómo fueron escritos. Entonces, yo a veces estoy pensando, y bueno, oye, todo lo que sé, todo lo que aprendí, toda la reflexión que hice de muchos conceptos, los pongo en duda ahora. 30 años después, 40 años después, dices tú, bueno, ¿qué sucede? Y en la otra parte que hablabas también de esa gran libertad que tenemos, yo también lo reflexionaba ahorita escuchándote, en esa libertad de expresión que existe, que tenemos muchos años de que existe, pero ahora, digo, es increíble ver todas las cantidad de críticas, escritos, tanto estructurados como no, por ejemplo, de ataques a la presidencia de la República, que antes eso era impensado, ¿no? Alguien cualquiera que hacía cualquier disidente, pues se castigaba con el garrote, con la cárcel, con la desaparición y más. Y también llegaba al recuerdo de algo que le escuché alguna vez a Miguel Ángel Granados Chapa, distinguidísimo periodista ya fallecido, que decía, bueno, qué pena, porque ahora que ya podemos elegir, no tenemos por qué votar. Dice, pues, dices tú, bueno, y es cierto, tengo todo el derecho a hacerlo, referéndums, votación, consultas, lo que sea. Digo, ¿y por qué voy a ir, mano? ¿Por qué voy a ejercer ese derecho? Pues no me nace, o no quiero votar por Pedro, por Juan o por Víctor, ¿verdad? No, o sea, entonces todo esto, digo, coincido contigo, la labor de los colegios, las universidades, las barras, las asociaciones, las ONGs y demás, pues estamos con un gran compromiso de impulsar, de empujar, de colaborar, pero también a la vez el hacha permanente, constante, el riesgo de la polarización
del maniqueísmo, del tomar lado necesariamente, porque aparentemente no puede ser imparcial. Yo hago a veces críticas en mi casa, comentarios, y lo primero que me dicen mi esposa y mis hijas es que si estoy en favor de determinado régimen o de determinado partido. Le digo, no, estoy opinando aquí en la casa, objetivamente, de una manera, diciendo, bueno, es que parece que defiendes, en este caso, a uno u otro partido, ¿no? Entonces, qué difícil es opinar, qué difícil. Yo te felicito, la verdad, por esta extraordinaria reflexión que nos has hecho, acompañar en esta disertación que has hecho, y la verdad que me ha puesto a pensar muchísimo. Ahí tomé muchas notas, traigo mucha tarea por leer. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Gracias a todos por estar con nosotros. Y sí, coincido con ustedes. Nuestra labor como abogados, como miembros de los colegios de abogados, tenemos que defender la verdad. Tenemos que ser muy, muy férreos en la defensa de los avances que hemos tenido, que sin duda hemos tenido muchísimos avances. Sería muy desatinado de mi parte o de cualquier parte decir que no hemos tenido avances. Pero mi miedo, la reflexión, el origen de mi miedo es que esos grandes avances, por una desmemoria, se vayan para atrás. Que lo poco o mucho que tenemos ahorita se deshaga como un suéter deshilachado así, ¡pum! Y se diluya. Defendamos nuestras ideas y seamos muy férreos con la justicia y con la historia también. Jorge, muchísimas gracias. Te lo agradezco infinitamente que hayas estado con nosotros. Una charla muy enriquecedora. Y ya sabes que en el capítulo Nuevo León estamos a tus órdenes. Igualmente, Marcelo, Juan, muchas gracias. Gracias a todos. Muy buenas tardes. Abrazos para todos. Hacemos llegar este pequeño reconocimiento, Jorge. Nos hubiera encantado tenerte aquí presencialmente, convivir contigo y tenerte aquí en Monterrey. Algún momento de la vida nos permitirá, primeramente Dios. Pero te hacemos este pequeño reconocimiento por tu destacada participación, obviamente, en esta magnífica, extraordinaria conferencia que nos has brindado sobre las letras y la rehabilitación del Estado constitucional de Derecho. Muchísimas gracias. Es de verdad un verdadero privilegio, Jorge, haberte tenido aquí con nosotros. La verdad, un verdadero honor. Un abogado de tu prestigio, de tu trayectoria, reconocidísimo a nivel nacional. Muchísimas gracias por tu tiempo, por compartir generosamente tu experiencia con nosotros. Muchas gracias a ustedes, un honor, Juan. Gracias, Marcelo. Gracias a todos. Nos vemos la próxima. Muchas gracias. Hasta luego.